El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios. Con Regina Santiago. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la discapacidad. ¿Tienes algún familiar, amigo o amiga, compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podríamos mejorar la convivencia con ellos, con ellas? Llámanos, cuéntanos tu historia, su historia, y pensemos en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todas y todos podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la conductora de esta serie radiofónica, Regina Santiago. Regina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandy. Bueno, pues esta tarde nos acompaña Daniela Pastrana, quien forma parte de la organización Periodistas de a Pie. Buenas tardes, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hace poco más de un año, Daniela publicó en la revista Magis del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, un reportaje sobre los beneficios de la inclusión laboral para las empresas. Los beneficios para las empresas de que tengan un programa de inclusión laboral. Al Observatorio de Medios OMSIM le llamó especialmente la atención el enfoque que se dio a ese reportaje, porque desde el título dice discapacidad. La inclusión juega a favor de tu empresa. Se trata de una investigación sobre las prácticas de inclusión en diversas empresas, desde los gigantes como Bimbo y Banamex, que tienen programas basados en experiencias internacionales, hasta pequeñas empresas que se rigen más por intuición y por buena voluntad. El reportaje también retoma la iniciativa de Kitsania para sensibilizar a los niños y a las niñas respecto a la inclusión laboral. El trabajo de Daniela muestra el caso de la empresa española Eulen, que contrata a las personas con discapacidad que trabajan en el aeropuerto, y con base en esa experiencia compara las leyes españolas y las mexicanas. Es un reportaje con una perspectiva muy amplia que nuestros radioescuchas pueden encontrar en nuestro blog OMSIM, los medios y la cultura de la discapacidad, y también directamente en el sitio, la revista Magis del ITESO. Pero cuéntanos, Daniela, ¿cómo surgió la idea de este reportaje? ¿Cuál es la génesis, digamos? ¿Cómo empezó todo esto? Pues en realidad fue un reportaje hecho a pedido del editor de Magis, José Miguel Tomacena. Yo colaboro más o menos seguido, no tanto como quisiera por el exceso de trabajo, pero colaboro más o menos seguido con la revista Magis del ITESO. Y ellos, bueno, José Miguel... ¿Cuáles son las características de la revista para nuestros radioescuchas? La revista se publica mensualmente y tiene muchos temas sociales, muchos temas que tienen que ver, supongo, con los temas de inspiración de los jesuitas, porque finalmente es la revista del ITESO, de la Universidad Jesuita en Guadalajara, y entonces la revista sí tiene una preocupación importante sobre los temas sociales. Entonces yo colaboro permanentemente con ellos y nosotras hace 2 o 3 años en Periodistas de a Pie hicimos un manual sobre periodismo incluyente, que se llama Escrito sin D, sugerencias para un periodismo sin etiquetas. Es una especie de guía de cómo trabajar temas que tienen que ver con la inclusión, con la no discriminación. A partir de un diagnóstico que teníamos de cómo nosotros mismos reproducimos prácticas de discriminación, generación de estereotipos y demás en los medios. Entonces, a partir de eso seleccionamos hicimos un seguimiento hemerográfico en colaboración con CONAPRED y separamos 6 categorías de los errores más comunes que tenemos los periodistas a la hora de trabajar estos temas. Entonces, con ese antecedente, José Miguel me propuso hacer este trabajo de cómo las empresas que contrataban a personas con algún tipo de discapacidad. Yo realmente creo que todos los que hemos ido al aeropuerto hemos visto a la gente que trabaja
que es contratada por Eulen, ¿no? Que es la que básicamente empresa. son con sillas de ruedas, ¿no? Son básicamente personas con algún tipo de discapacidad motriz. Entonces, y que son pues los que te revisan el pase de abordar, los que te llevan. Los hemos visto, pero como no tenía muy claro antes de hacer ese reportaje que había o que podía haber una política de inclusión laboral en las empresas. Pero es que eso es lo fascinante, Daniela, porque tú nos presentas, nos planteas situaciones muy cotidianas. O sea, pues sí estamos ahí en el aeropuerto, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, pues no nos preguntamos qué hay detrás de esa mano generalmente muy amable, amistosa, que nos tienden y que nos revisan y que nos hacen pasar, etcétera. Y luego hasta nos despiden con una sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? A ver, y bueno, ¿qué hay detrás de toda la parte esta de Kitsania? Y ahorita nos vas a contar, pero cuéntanos de lo del aeropuerto, porque es muy interesante. Ahí la gente del Observatorio de Medios nos hacía notar que sí es la fusión de dos culturas, porque bueno, pues en España han desarrollado también toda una parte de inclusión muy interesante. Sí, bueno, lo que me di cuenta pues es que hay, eso ya lo sabemos, que hay una serie de temas y de historias que están ahí, que las vemos todos los días y que no pues que ni siquiera nos los preguntamos. O sea, yo no sé cuántas veces viajo en avión al mes, pero por las actividades de la red viajo por lo menos creo que una vez al mes y siempre están, ¿no? Y jamás se me había ocurrido hacer un reportaje de eso. Entonces fue hasta que te digo, ya a José Miguel me lo propuso, a mí me pareció un tema interesante, me puse a investigar qué había en estas empresas y lo que descubrí es que pues ya tenemos varios años en México con empresas que tienen proyectos de inclusión. O sea, que no se conocen mucho entre la población. De hecho, lo que ocurrió fue muy simpático porque cuando se publicó el reportaje empezaron a llegar preguntas de personas con discapacidad que decían, bueno, ¿cómo hago para entrar a trabajar ahí? Porque no sabían que hay estos programas de inclusión que existen en una buena cantidad de empresas. O sea, los bancos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que tenían, pero los bancos tienen. Tú citas programas a Banamex, ¿no? Banamex, tienen American Express, creo que también. Okay. O sea, hay varias empresas y varios bancos grandes, Bimbo, que tienen programas ya permanentes de contratación de personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad que se tiene, pues para tener una función específica en esa empresa, ¿no? Entonces, esa fue una cosa, digamos, algo que me abrió otra perspectiva, entender que hay programas permanentes y que nosotros, o sea, que no se les está dando difusión o que mucha gente ni siquiera tiene acceso porque ni siquiera sabe que existe. Yeah. Entonces, esa fue una parte. La otra que me gustó mucho en el desarrollo del reportaje fue darme cuenta que también hay empresas pequeñas, muy pequeñitas, que efectivamente, como decías al inicio, empiezan a hacer como este trabajo como intuitivo o empírico de contratar a personas con discapacidad, y esa es otra vertiente, porque eso tiene que ver con cómo vamos cambiando la cultura de lo que hacemos, cómo podemos entender nosotros que vamos a poner una empresa pequeña, que hay trabajos que pueden hacer personas con distintos tipos de capacidad en esas para ciertas áreas de nuestra empresa, ¿no? Uh-huh. El caso más común, claro, el que igual todos conocíamos, es el de los tamales, ¿no? El de los tamales, uy, se me fue ahorita el nombre, Downy, exacto, que trabajan con personas con discapacidad. Bueno, ese igual todos lo conocemos, pero entender como un poco la historia de cómo bueno, no todos, porque a lo mejor si nos llega el tamal y bueno, sí tenemos la noción de que lo hicieron chicos o personas con síndrome de Down y por el asunto de la marca, pero hay toda una historia muy rica detrás. Tú hablabas también de cómo fue un proyecto familiar, ¿no? Fue un proyecto familiar y te digo, es el más publicitado porque de ese es del que más información hay, pero hay muchas otras empresas pequeñitas. De hecho, ya haciendo la investigación,
obviamente pedí ayuda a CONAPRED, que dije, ellos deben saber qué empresas trabajan con esto, y efectivamente ellos me pasaron como una lista de empresas, y luego me encontré un blog específico que hablaba sobre empresas que contratan, y buscando las empresas, pues me encontré que en muchos estados hay empresas pequeñitas, no tan conocidas como la de Downey, no tan publicitadas como Downey, empresas pequeñitas familiares que ya están haciendo esto, y creo que esa es una cosa muy valiosa, ¿no? Poder darnos cuenta que cuando tenemos una empresa, pues podemos abrir un espacio para personas que tienen discapacidad y que sin ningún problema pueden desarrollar ese tipo de trabajos específicos de la empresa que tenemos, ¿no? Pero como bien dices, este es un asunto también de educación, ¿no? Y entonces me gustó mucho lo que encontraste con Kitsania. O sea, esa parte de la conciencia de que tenemos que empezar para poder tener éxito, tenemos que empezar pues desde un principio, que es con los niños, para que justamente ellos y ellas vayan tomando nota de esta necesidad de no discriminar en ninguno de los territorios, que es una de las cosas que más cada vez que podemos, lo decimos en este programa, ¿no? O sea, se trata de que desarrollemos una actitud que no discrimine ni por cuestiones de raza, ni por cuestiones de sexo, ni de religión, y tampoco por una cuestión de discapacidad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo lo hiciste con lo de Kitsania. Bueno, Kitsania estaba en esta lista de empresas que obtuve la información. Ahora, ahí fue un poco difícil acceder porque por las propias políticas de Kitsania, o sea, era un poco difícil. ¿Tenían secretos empresariales o qué? Llegar a los lugares, no fue uno de los lugares más fáciles donde pudiera tener como toda la información interna, porque tienen ellos sus propias políticas, además porque el programa, finalmente, como esto es una etapa, digamos, como que está en proceso o sea, que es nueva, recién, muy, muy, muy nueva en México. O sea, aún las que tienen ya un programa permanente lo tienen de hace muy poco tiempo. Estamos hablando de 10 años para acá. Uh-huh. También han tenido sus complicaciones, ¿no? Entonces estaban en un proceso como de cambio en Kitsania, porque lo que les pasa también es que luego tienen mucha rotación, que la gente que trata con ellos tampoco está tan preparado. Entonces, en ese momento estaban en un proceso de cambio, pero ciertamente lo más importante y creo que lo más rescatable, que es lo que me importaba a mí rescatar en el trabajo, era esto de cómo trabajar con los más pequeños, cómo trabajar con los niños para irles enseñando esto y que se vayan acostumbrando, o sea, que vaya siendo parte de su normalidad, que tendría que ser la normalidad de todos. Pero pues por algo tenemos que empezar, pero ya nos ganó el tiempo, ya tenemos nuestro corte de la mitad, ¿verdad, Sandy? Bueno, así es. Vamos a la pausa, pero antes les recordamos los teléfonos para que se sumen a esta conversación: 5604-7926, 5604-8229, 01800-670-1680 es nuestra alada, correo electrónico cultura de la discapacidad omsim@gmail.com, blog cultura de la discapacidad.wordpress.com y Twitter @omsim y @regi_santiago. Volvemos. Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Ayudemos a las personas afectadas por el huracán Odile en la península de Baja California. Se necesitan atún, galletas, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras y frijoles en lata, aceite, chocolate y leche en polvo, así como artículos de limpieza general y productos de higiene personal. Algunos centros de acopio son Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Terminal 1, Puerta 7, Campo Militar Marte, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, junto al Auditorio Nacional,
y en la representación del Gobierno de Baja California Sur, en Enrique Repsamen, número 741, Colonia del Valle, Distrito Federal. También pueden hacer donativos a la cuenta Bancomer 0404040406, clave interbancaria 1218 0004040406-2 de la Cruz Roja Mexicana. Instituto Mexicano de la Radio. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestas y el bridón. México, una pasión con la que se nace. 13 de septiembre, aniversario de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Conmemoremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Escríbenos en Twitter, @omsim y @regi_Santiago. Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta. Recuerden nuestros teléfonos 5604-7926, 5604-8229, LADA 01800-670-1680, correo electrónico cultura de la discapacidad omsim@gmail.com, blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com, Twitter @omsim y @regi_Santiago. Bueno, pues estamos nuevamente en su programa Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad, y esta tarde estamos conversando con la periodista Daniela Pastrana de la agrupación Periodistas de a Pie sobre los retos para difundir la cultura de inclusión laboral. Pero como de costumbre, bueno, pues mientras ustedes escuchaban pacientemente nuestro corte de estación, pues aquí sucedían muchas cosas. Entonces, a ver, cuéntanos, Andy, todo lo que nos estabas platicando mientras estaba el corte. Fíjate que yo no sabía de la existencia de Downy, la empresa que hace tamales, ¿no? Con personas con discapacidad, en este caso, síndrome de Down. Y yo les contaba que a mí se me ocurrió un día, viendo a mi hermana tan minuciosa. A ver, tu hermana tiene una discapacidad intelectual. Exacto, viéndola como tan concentrada, y a mí eso, la verdad que me desespera un poco en esas manualidades o picando y eso. Yo no tengo ese perfil, digamos. Y viéndola a ella, yo le dije a mi mamá, deberíamos hacer una empresa de tamales, porque Lucero es muy buena, ¿no? En esto de la cocina. Y se me ocurrió la idea y en el corte te lo comenté. Es decir, yo ni sabía que ya existía. Capaz que Lucero pronto se afiliará allá. Pues no estaría nada mal, pero además la historia que nos cuenta Daniela en el reportaje es justamente una toma de conciencia de los papás de... fue un chico, ¿no? Sí, ¿Cómo era la historia, Daniela? El nombre no lo recuerdo, es bastante conocida, pero ahorita... Bueno, pero era un chico, hace ¿no? Tiempo, pero sí es un joven que tenía síndrome de Down, y su mamá primero en un garage empezaron con esta idea de hacer, más bien el problema con él es que a la hora de enfrentarse a la universidad, o sea, sus padres lo fueron acompañando primaria, secundaria, preparatoria, pero a la hora de entrar a la universidad él entró en una crisis porque se sabía diferente o se sentía diferente o sentía que no. O sea, ¿qué iba a hacer? Bueno, ¿qué es carrera estudiar? Entonces la mamá su papá le pregunta, bueno, si yo fuera un mago, ¿qué deseo me pedirías a mí, no? Y entonces el chico le responde, pues te pediría un trabajo, ¿no? Exacto, porque el tema ya es cuando había pasado, él había estudiado, pero ya cuando tenía que enfrentarse al tema laboral, pues entonces entró en crisis y entró en depresión. Y entonces viene esta anécdota de su papá preguntándole, y él lo que quisiera es un trabajo. Entonces los papás entendieron que no nada más necesitaban darle protección y todo lo que le habían dado
mientras era niño, sino que tenían que darle independencia, o sea que él necesitaba también tener un trabajo, y entonces lo que decidieron fue hacer esta empresa de tamales que inicialmente empezó en el garage de la casa, ¿no? Después, porque tenían un grupo de personas que son de Guadalajara, entonces tenían un grupo de personas como amigas que tenían también chicos con discapacidad, pero los demás no quisieron entrarle porque sentían que era un poco riesgoso. Y bueno, es todo el proceso de cómo fue creciendo y creciendo y creciendo hasta ser una empresa. Toma notas, Sandy. Además, somos oaxaqueñas, entonces eso, arriba Oaxaca. Vamos. El emprendedurismo se nos da. No, deja tú el emprendedurismo. La inteligencia. No, la cultura del tamal, tenemos tamales para cualquier ocasión. Claro. Bueno, y cualquier comida de Oaxaca, no solo los tamales. Yo estoy convencida de que podrían hacerlo, ya sea incorporándolo, o sea, algo que deja clara esa historia es que a veces nosotros mismos en las familias, digo, yo no tengo ningún familiar con discapacidad, pero sí mi hija tiene algunas amigas así, dices, nos enfocamos en el tema de cuidarlos, protegerlos, que no les hagan daño y lo que ha pasado en el resto del mundo, ¿no? O sea, que los acepten en la escuela, que no los maltraten, que etcétera, etcétera. Pero nunca nos preocupamos por darles herramientas para que trabajen, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental, Daniela. Y bueno, hubo un año, hace 2 años, en donde justamente toda la política de las Naciones Unidas estaba enfocada hacia crear esta conciencia de la inclusión laboral. ¿Por qué? Porque el nuevo enfoque de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y subrayo la parte de derechos, y toda la legislación nueva que hay en México a partir de 2011, la convención es a partir de 2006, me parece. Entonces, todo eso está enfocado hacia los derechos y hacia también modificar esa actitud que a veces es demasiado protectora e inclusive de lástima. Y entonces hemos subrayado mucho aquí en el programa esta frase del gobierno francés de que la lástima también es una forma de discriminación, ¿no? Claro que entonces, sí. A ver, vámonos por partes, y lo que tenemos que desarrollar es esta conciencia de los derechos y la necesidad de promover su independencia. Pero entonces tú también nos ibas a contar, Daniela, ¿cómo surgió entonces esta idea de Periodistas de a Pie de generar el manual? Porque eso me pareció muy importante. Bueno, antes de eso, lo que sí quiero decir para terminar de cerrar con esta idea de la inclusión es que en el reportaje, construyendo el reportaje, también me encontré con esta historia de una legislación más avanzada, que es la de España, y con algunos estudios en temas ya de organización de empresas, de empresarial, que lo que concluían, y que era la esencia pues de lo que quería transmitir en el reportaje, es que a las empresas les conviene, digamos, productivamente tener estos programas de inclusión. ¿Por qué? Porque hay personas como tu hermana Sandy que pueden ser muy minuciosas. O sea, lo que resultaba de los estudios que me encontré es que pueden ser mucho más productivas en ciertas áreas porque son más responsables, porque son más concentradas, dependiendo pues del tipo de capacidad o de discapacidad, pero tienen a ciertas características que los hacen ser más productivos incluso para las empresas. O sea, que a las empresas no solo les conviene por un tema de ser buena gente, responsabilidad social o reducir social, impuestos, ¿no? Sino que también les funcionan en el término de productividad. Y entonces, ese es algo con lo que sí quería como transmitir. Un mensaje muy importante, me parece importante. Que de hecho nosotros dedicamos todo un programa aquí a un reportaje del Wall Street Journal que trataba eso. O sea, cómo a nivel internacional ciertas empresas de computación lo que estaban buscando era personas con autismo
porque eran mucho mejores que el resto del mundo para desarrollar cierto tipo de tareas que requieren justamente esa concentración que sí tiene tu hermana Lucero. Entonces va un saludo para Lucero. Claro, y bueno, yo me quedo así definitivamente con la idea de los tamales. Me encanta el asunto, pero también me quedo, Daniela, con la necesidad de que ese manual que ustedes crearon, que ya tendremos que, a lo mejor le dedicamos un programa, ¿qué te parece? Me encantaría. Te traes a la gente de Periodistas de a Pie como para que nos cuenten un poquito más cómo se elaboró el manual. Pero rápidamente, porque nos queda poco tiempo, cuéntanos cuál es la esencia de ese manual, que tú y bueno, ¿cuáles serían los retos para difundirlo en este momento, no? Mira, el manual está disponible en línea, tanto en la página de CONAPRED como en la de Periodistas de a Pie, en la biblioteca que tenemos. Se llama Escrito sin D, es periodismo, sugerencias para un periodismo sin etiquetas, y precisamente sugerencias porque lo tratamos de hacer como práctico, como una guía, que identificando los errores más comunes, que son estas 6 categorías, que era cuando criminalizamos, cuando revictimizamos por tratar de ayudar, que es uno de los errores más comunes entre los periodistas que cubrimos temas de derechos humanos. Tratas de ayudar y terminas revictimizando a las personas porque te acercas con esta mirada justo de lástima, no de los derechos. Y el tema es acercarse desde una mirada de que tienen absoluto, o sea, el mismo derecho que yo a todo, ¿no? Entonces, la invisibilización, la normalización de cosas que no son normales. Entonces, determinamos una serie de categorías que son los errores más comunes, y hay una serie de ejemplos de, a ver, en esta nota, estos son los errores, ¿cómo podríamos mejorarla, no? O en cómo generamos agenda, de dónde sacamos temas, de dónde hacemos cosas. O sea, básicamente la idea de hacer ese manual era justo tener como una guía de trabajo para hacer un periodismo que no reproduzca los esquemas de discriminación que ya están en la sociedad. Porque lo que sí nos damos cuenta es que con las palabras, con el lenguaje, con la mirada, a veces a veces tenemos esta falla de pensar que somos buena onda y vamos a ayudar a alguien, y no es eso. O sea, ellos tienen derechos, los mismos que todos los demás, ¿no? Y no es porque seamos buena onda, es porque ellos tienen esos derechos y nosotros tenemos que no difundir esa información, y tenemos que verlos exactamente como a cualquier otra persona. Entonces, la idea de hacer este manual, o la idea pues de trabajar en eso, era hacer como cosas muy concretas de ejemplos, tanto positivos como negativos, y que fuera una guía de cómo podemos ir mejorando en nuestras notas cotidianas esa información, para no reproducir estereotipos, para no reproducir prejuicios, para no reproducir un lenguaje que puede ser discriminatorio, o fortalecer estas pues prácticas que tienen que ver con la cultura que tenemos, que es lo que nos han enseñado a hacer, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo, pero usualmente cerramos con una reflexión. A ver, Sandy, pues tú ahora estuviste muy participativa. ¿Qué te dejó nuestro programa? Aparte de esta idea que ya tenemos. No, bueno, justo habrá que informarnos las familias que contamos con una persona con discapacidad en todas las empresas y las oportunidades que, como bien dices, son nuevas, pero ya existen. Y habrá que aprovecharlas, Regina, porque a veces las personas me han hablado aquí a la radio, me dicen que están deprimidas, que se sienten inservibles. De verdad, tenemos radioescuchas con cierto tipo de discapacidad, y bueno, pues ahí está la opción. Entonces sí, como que necesitamos también tener nosotros mayor información aquí en los programas de radio, y bueno, pues igual nosotros en nuestro portal, como para dar ese tipo de soluciones y salidas. Daniela, un mensaje ya rápidamente final para nuestros radioescuchas. No, bueno, yo básicamente agradezco la invitación. Me parece que es importante que hablemos de estos temas, me parece que es importante que los propios periodistas nos reeduquemos para empezar a trabajar mejor estos temas, y me parece muy, muy valioso pues que pueda haber espacios para
para ciertos temas que generalmente en la prensa cotidiana no están en las primeras planas, estamos demasiado ocupados por lo que dicen, ¿no?, los políticos, si contestan o no y qué se dicen, y este tipo de cosas que son mucho más útiles a la ciudadanía, porque pues todos conocemos a alguien que tiene algún tipo de discapacidad, todos. Nos pueden ayudar muchísimo a mejorar las sociedades que tenemos. Y a ser mejores seres humanos. Tienes toda la razón. El reto está en colocar estos temas en la agenda también de los políticos. Ese es uno de los puntos. Pero a ver, Así es, Regina. Les invitamos a que revisen nuestro blog, donde encontrarán información que se actualiza diariamente sobre la cultura de la discapacidad. Ahí también tendrán acceso a las grabaciones de estos programas, por si se perdieron alguno o quieren volverlos a escuchar. En el blog puedes dejarnos comentarios, sugerencias y solicitudes para participar en el programa. Nos despedimos. En la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Carolina Valle, en la locución Sandra Vázquez, en la conducción Regina Santiago. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Sonrían y pásenlo bien. Hasta la vista. Adiós. Correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSIM. IMER, Radio Pública a su servicio.